hacer nada. Ni un proyecto futuro, todo se para por temor. Porque no, muy buenos días. Muy bien. Muy buenos días a todos. Estamos en la semana 15, penúltima semana del curso. Ya se podrán imaginar qué tan contentos estaremos porque es la penúltima semana del curso. La siguiente semana terminamos el curso y nos vamos de vacaciones prácticamente. Digo prácticamente, pero es el 16 de diciembre cuando nos vamos de vacaciones. El día de hoy nos acompaña un amigo, Elmer López Mesa. Él es neurólogo, neurofisiólogo. Entonces, cuando se trata de hablar de neuropatía diabética, pues hay que hablar de neurofisiología. Entonces, acuérdense que dentro de las complicaciones, acuérdense que de las complicaciones microvasculares, la neuropatía diabética es probablemente, sin duda, la más frecuente. Dentro de lo que es el abanico de complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Y lo más importante es que tenemos aquí un experto en la materia para que nos hable un poquito de esta complicación y de lo que ocurre en el paciente diabético tipo 2 y también en el diabético tipo 1. Elmer, muchas gracias por acompañarnos y te dejo con tu teleauditorio y con tu auditorio también local y en el auditorio de Mazatlán, que también están localmente ahí. Aquí se puede ver aquí la gente en el auditorio. Pero al final de cuentas, recordemos que esto es mucho telemedicina. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a hablar de lo que es la neuropatía diabética, un poco de conceptos epidemiológicos al principio. Más que el hambre, la obesidad está afectando a las personas. Quiere decir que se convirtió en un problema epidemiológico la obesidad. En este mapa mundial se puede observar los colores de azul en tono más fuerte. Son los colores donde existe más prevalencia de obesidad. Se puede observar que México está entre ellos y lo principal es que existe un incremento. Entonces, esa tendencia que va hacia la alta no se ha podido modificar a pesar de las políticas públicas. Así que cada vez se destina más recursos y más promoción de lo que es la obesidad y cómo combatirla. Sin embargo, pues a medida que se hace eso, cada año y cada medición que se hace, las cifras van en aumento, tanto en población adultos como en población pediátrica. Entonces, la obesidad es un problema epidemiológico mundial y en el caso de la diabetes, también la diabetes, aquí tenemos en este otro mapa, ¿cuál es la prevalencia de la diabetes? Y observamos que México pues se presenta como de los países donde más se presenta en el mundo. Entonces tenemos esas dos condiciones, uno, la obesidad, y dos, la diabetes como situaciones epidemiológicas en nuestro país. Otro de los países, el que más aparece ahí en color, de tono más intenso, sería Arabia Saudita. Entonces, solamente en esa población nos superan. De para allá, pues México se puede decir que es líder en lo que es diabetes y obesidad. Una de las complicaciones tardías de la diabetes es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética, en su gran mayoría, es como se ilustra en esta diapositiva, es una enfermedad que es simétrica y que se presenta de predominio distal. Quiere decir que los pacientes presentan entumecimiento, adormecimiento, hormigueo en las partes distales de las extremidades, predominantemente en miembros inferiores. Entonces, es una situación muy común y que ahorita vamos a ver, tiene muchas formas de presentarse. Sin embargo, la más común es la que se ilustra ahí, conocida también como guante y calcetín. La neuropatía diabética puede presentarse con dolor, quiere decir que en un inicio es el hormigueo y el entumecimiento. Posteriormente puede haber atrofia, quiere decir que se afectaron inicialmente las fibras sensitivas y muy posteriormente se afectan las fibras motoras. Entonces, existen cambios tróficos en la piel de los sujetos. Los síntomas son más notorios en las noches. Son comunes las alteraciones autonómicas, por ejemplo, la gastroparesia diabética, en donde los sujetos, después de ingerir alimentos, tienen esa sensación de plenitud gástrica porque no ha iniciado todavía el proceso digestivo
aún horas después de haber comido. 3, 4 horas siguen sintiéndose llenos, entre otras alteraciones autonómicas que más adelante vamos a comentar. Existen también las neuropatías focales, como el túnel de carpo. Son más raras, sin embargo, ya viendo pacientes con túnel de carpo, pues es muy común que sean diabéticos. Entonces, el tener diabetes incrementa la prevalencia también o la incidencia de neuropatía, de neuropatías focales. El patrón es más común en sujetos que pasan los 50 años. La neuropatía diabética, por ejemplo, hablando de la neuropatía autonómica, va a afectar, en este caso, el ritmo cardíaco. Puede haber taquicardia de reposo, que es muy común. Puede haber alteraciones en la presión arterial, ocasionando hipotensión y síncope. Y muy frecuentemente se hacen los pacientes diabéticos un electrocardiograma y muestran datos de infarto que no fueron detectados. Quiere decir que puede haber isquemia silenciosa, la cual se asocia también a mortalidad. La gastroparesia que habíamos mencionado, respuestas pupilares anormales y todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, la sudoración está alterada, el control de la temperatura, refieren pues, calor o frío en situaciones donde realmente otras personas no pueden sentir lo mismo. Alteraciones en la función sexual son muy comunes en los pacientes diabéticos y alteraciones entre estreñimiento y diarrea. Entonces, todas esas alteraciones se presentan entre más tiempo tenga el paciente con la enfermedad. Quiere decir que un diabético de reciente inicio, pues pudiera no presentar lo que es la gastroparesia, etcétera, pero entre más años, y como se está incrementando la expectativa de vida, pues ya existen diabéticos que tienen 15, 20 años, 30 años con la enfermedad, y en todos ellos pues todos estos síntomas son muy comunes. Respecto a la neuropatía multifocal y focal, prácticamente puede afectar cualquier nervio. Entonces, siendo un sujeto diabético y con una neuropatía focal, se tendría que excluir otras causas, pero una vez que se excluyen otras causas de neuropatía focal, quedaría como diagnóstico de neuropatía diabética focal. Por ejemplo, tenemos la parálisis del tercer nervio craneal, donde el paciente presenta visión doble y caída del párpado. El ojo presenta un poquito de desviación, o sea, pérdida de la mirada conjugada por parálisis de los músculos que inerva el tercer nervio craneal. Entonces el ojo se sale un poquito hacia afuera, como se observa ahí en la diapositiva. Y esa situación tiene una característica particular. En este caso, las pupilas del sujeto están conservadas. Cuando un paciente presenta esa parálisis del tercer nervio craneal, es un dato de alarma para los neurólogos, porque pudiera ser sugestivo o pudiera ser parte del cuadro de una lesión aneurismática, un aneurisma de la arteria comunicante posterior del mismo lado que se paralizaron los músculos extraoculares. Entonces, es importante revisarle las pupilas, porque si la pupila está conservada y los reflejos pupilares están conservados, pues se trataría de una lesión isquémica en un paciente diabético, pues compatible con una neuropatía focal ahí. Entonces, un isquemia del tercer nervio craneal. Ahora, aún con todo eso, siempre les hacemos estudio de imagen cerebral debido, pues, a que una lesión aneurismática que se manifestó, pues tiene posibilidades de reincidencia y tener un sangrado y tiene una mortalidad muy elevada. Entonces, ese sería uno de los ejemplos de las neuropatías focales, por ejemplo, un nervio craneal, y que nosotros siempre excluimos las causas, en este caso, un aneurisma que comprime el tercer nervio craneal, pero que en población diabética es muy, muy frecuente que sea parálisis debido a la diabetes mellitus. Repito, se respeta la pupila en la diabetes. Si tiene la pupila afectada, pues sería sugestivo y altamente de una lesión aneurismática. También existen neuropatías troncales, que son neuropatías focales. El inicio súbito, existe dolor y disestesias. Aquí el paciente presentó una neuropatía intercostal y suele presentarse una lesión tipo hernia. Entonces, es muy común en los pacientes que hacen una neuralgia por herpes zóster,
Entonces se presenta la lesión por herpes zóster. Después de eso, todas esas fibras dejaron de inervar correctamente a los músculos ahí en la región intercostal y el paciente presenta esa imagen que se observa ahí. Entonces, es bastante común en la lesión por herpes posterior a la lesión por herpes zóster y se trata pues de una neuropatía troncal que en el caso de los diabéticos puede presentarse sin haber presentado antes la lesión por herpes zóster. Existe otra neuropatía focal que se llama neuropatía de Bruns-Garland. Esa neuropatía es una amiotrofia proximal. Aquí se puede observar cómo una pierna se empieza a adelgazar y a ser torpe. No es muy común, afortunadamente, pero el paciente presenta de forma insidiosa debilidad en una pierna. Entonces, a diferencia de la neuropatía más común, que es distal y simétrica, esta neuropatía es una neuropatía focal donde una sola pierna se empieza a debilitar y a adelgazar. Entonces, se le conoce como síndrome de Bruns-Garland y es una de las neuropatías focales en diabetes. Existe también lo que es la neuropatía multifocal. Quiere decir que los pacientes presentan de forma aleatoria nervios afectados. Por ejemplo, el nervio mediano del lado derecho con el cubital del lado izquierdo y el nervio tibial anterior de la pierna derecha, o nervio sural con un nervio cubital en miembros superiores. Entonces, unas manifestaciones un poco, pues, abigarradas porque son asimétricas y el paciente refiere, mire, de este dedo tengo un problema en la pierna en esta región. Por supuesto que pueden presentarse en los pacientes con diabetes. A los pacientes que presentan este tipo de lesiones, sobre todo, se les hace punción lumbar, porque si existe un aumento de proteínas, pues se está hablando de que hay un patrón inflamatorio ahí. Que ese patrón, como vamos a ver más adelante, puede observarse también en la diabetes. Y es importante tratarlo como una enfermedad inflamatoria también. Quiere decir que se trata el padecimiento metabólico, pero también se trata la inflamación. La neuropatía más común es distal y simétrica. Se observa degeneración axonal en lo que es el estudio de neuroconducción. Existe también desmielinización por disfunción de las células de Schwann y un patrón de degeneración axonal, pues, de distal a proximal. Existen factores genéticos implicados, que dice que hay muchísimos diabéticos y algunos de ellos, a pesar de tener muchos años de tener descontrol, no tienen lo que es la neuropatía diabética. Entonces, se ha visto genes implicados, se ha visto respecto a la fisiopatología, se puede observar cambios relacionados con isquemia, ahí de la vasa nervorum, infiltrados inflamatorios también. Quiere decir que se pensaba que no había inflamación, pero los pacientes en las biopsias de nervio sural de los diabéticos puede observarse lo que es ese patrón inflamatorio. Y respecto a la fisiopatología, pues los pacientes con hiperglicemia, sobre todo después de tener por muchos años la hiperglicemia y cifras pues muy persistentes, arriba, a partir de 140 ya se empieza a observar el daño, pero sobre todo posterior a 200 de glicemia, los pacientes presentan sobre todo compromiso de las fibras pequeñas, que es lo compatible con los síntomas sensitivos, acumulación de polioles. Existe disfunción mitocondrial de las neuronas sensitivas porque son vulnerables a la hiperglicemia y les causa un daño en su membrana y en el DNA mitocondrial. Uno de los principales mecanismos implicados es la glicosilación no enzimática de las proteínas y otro es el rol del estrés oxidativo. Entonces, se trata con antioxidantes, lo que es la base de la enfermedad. Los síntomas, ahorita vamos a ver cómo se tratan, pero debido a este estrés oxidativo implicado, se han utilizado antioxidantes como el ácido alfa-lipoico, que es una forma de vitamina E. Entonces, muchísimos doctores dan vitamina E a sus pacientes diabéticos, y sobre todo los que tienen neuropatía diabética, para reducir estos síntomas. Aquí se observa en esa diapositiva cómo se va presentando una alteración desde la base hasta la epidermis. Entonces, cambios en la piel a través del tiempo. Es importante excluir otras causas de neuropatía, que es que, pues como existen muchísimos diabéticos, uno pudiera caer en lo que es etiquetarlos rápidamente en que es diabetes,
sobre todo cuando se sale del patrón característico que es patrón distal y simétrico. Una de las causas muy comunes es la neuropatía por alcoholismo, otras neuropatías asociadas a enfermedades endocrinológicas, otras neuropatías son infecciosas que tienen una altísima prevalencia también en ciertas regiones, por deficiencias de vitaminas y por procesos inflamatorios. El diagnóstico se establece mediante el cuadro clínico. El cuadro clínico, pues, y sobre todo, pues, que el paciente tenga cifras elevadas de glucosa por muchísimos años, va a apoyar mucho que los síntomas que estuvimos describiendo son asociados a una neuropatía diabética. Si el paciente tiene cifras del año pasado y hace pocos meses que eran normales y va debutando con la diabetes y luego sobre todo cifras pues, no muy elevadas y presenta un cuadro de una neuropatía, pues hay que sospechar de que pudiera tratarse de otra alteración. El estudio de neuroconducción va a determinar si existe o no un proceso neuropático. Muchas veces las lesiones los síntomas de piqueteo en las piernas o cansancio o algo, puede ser por algo circulatorio, puede ser algo de los huesos, algo de una fascitis plantar, ortopédico. Entonces, el estudio de neuroconducción va a determinar si son los nervios o no. Se puede determinar si hay un proceso inflamatorio, si hay una neuropatía por atrapamiento, el tipo de lesión, en este caso desmielinizante o axonal, y la severidad del mismo. Entonces, ¿qué tantos nervios? Si son fibromotoras, sensitivas, etcétera, con un estudio de velocidades de conducción nerviosa. Esto es una electromiografía. El tratamiento es sobre todo preventivo. Los pacientes, cuando se establece el diagnóstico de diabetes y llevan controles adecuados, pues se va a retrasar mucho la aparición de los síntomas. El cuidado de pies, el tratamiento de su enfermedad de base, que dice que al corregir las cifras de glucosa, muchos de los síntomas empiezan a mejorar. Quiere decir que así como se fueron presentando de forma insidiosa y lenta y progresiva, de igual forma, si el paciente inicia su tratamiento y mantiene sus cifras en un control adecuado, los síntomas empiezan a mejorar de forma lenta. Quiere decir que a partir de 2 a 6 meses aproximadamente, el paciente va a estar muy contento con los resultados. Es importante transmitirlo eso para entusiasmarlo a que tenga apego al tratamiento, porque ese dolor que tiene en las piernas o esa incomodidad puede mejorar si corrige la situación de fondo. Respecto a los tratamientos sintomáticos, existen medicamentos como la pregabalina, la gabapentina, la carbamazepina. En el caso de la carbamazepina tiene muchas ventajas por su efecto sedante y como mencionamos que muchos de los síntomas son más comunes en la noche, pues ese medicamento le va a ayudar para que el paciente no se esté despertando, duerma de forma correcta y es bastante económico. Creo yo que es de los más utilizados todavía los centros más especializados siguen utilizando mucho la carbamazepina. Casi todos estos medicamentos pueden alterar el mismo metabolismo, pueden producir aumento de peso, sobre todo la pregabalina. Quiere decir que, contrario a lo que se piensa, la pregabalina, que es de los más nuevos, pues pudiera ser y que esté asociado con mayor incremento de peso. Entonces, de toda la lista que se observa ahí, yo recomendaría sobre todo carbamazepina, solamente en la noche, en un inicio, dependiendo de los síntomas, pero pueden iniciar con dosis bajita, media pastilla o una pastilla, ir observando qué respuesta tiene el paciente, en lo que la corrección de la cifra de glicemia empiezan a actuar también. Conclusión, la neuropatía diabética causa complicaciones, dolor, riesgo de amputación, disfunción autonómica, mucho malestar en muchos órganos. Es importante el control metabólico, el diagnóstico oportuno, quiere decir que hay que revisar los pies, sobre todo revisar la sensibilidad y lo que es la vibración. Es muy importante para diagnosticar la neuropatía diabética de forma oportuna. Ya cuando el paciente tiene los síntomas más avanzados, pues es muy evidente y sobre todo, pues entre más avanzados que ustedes van a observar los cambios en el pie a simple vista. El tratamiento sintomático ahorita ya lo mencionamos y con eso terminaríamos lo que es la presentación. Muchísimas gracias, Elmer. Gracias. De nada. Voy a ahorita a cortar la presentación
Voy a cortar ahorita la presentación para Telemedicina YouTube. ¿Sí? Vamos a detenerla en este momento. Muchas gracias.